Bien. Vamos a leer la palabra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 21 hasta el 25. Voy a leer en voz alta, ustedes me acompañan en el nombre de Jesús. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Dios mío y Padre mío, por la oportunidad que tú nos das esta noche de compartir tu palabra. En medio de las dificultades, en medio de las situaciones adversas que hemos tenido esta noche, tú sigues estando en este lugar. Gracias porque tu Espíritu está en medio de nosotros. Señor mío, en esta hora queremos compartir la palabra de Dios, pero tú sabes que somos débiles, somos ignorantes, desconocemos los misterios de las Escrituras. Por eso clamamos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a entenderla, Señor. Ayúdanos a entender tu mensaje y habla con denuedo a través de quien predica. Que cada palabra hablada esta noche pueda ser parte de tu obra redentora en el corazón de cada uno de los que la escuchan. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre mío y Dios mío. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. La noche de hoy quiero compartir la palabra de Dios que lleva como título ¿Oidores o hacedores de la palabra? Oidores o hacedores de la palabra. Partiendo de lo que acabamos de leer en el libro de Santiago. Leímos, como siempre, nuestra versión Reina Valera 1960, que es la más común. Pero yo quiero leer el mismo fragmento de otra versión bíblica, la versión Palabra de Dios para Todos. Esta versión es un poco más acomodada a nuestro lenguaje. Y vamos a leerla en el nombre de Jesús. Por eso, dejen toda esa mala conducta y todo el mal que tanto los rodean. Acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Ese mensaje tiene el poder para salvarlo, o sea, la palabra de Dios. Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerle. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se estarán engañando a ustedes mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto se olvida de cómo se veía. Por lo contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que liberta a la gente, y lo pone en práctica en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en todo lo que hace. Aleluya. Esta versión que acabo de leer básicamente dice lo mismo, pero acomoda algunas palabras para que nosotros en nuestro lenguaje podamos recibirla con mayor entendimiento. Y yo creo que muchas veces cuando nosotros leemos la Biblia, a veces no entendemos bien lo que dice en algunas palabras que se utilizan, por lo cual es necesario muchas veces ver otras versiones bíblicas para poder entender mejor lo que leemos. Hoy nosotros abrimos la palabra en el Santiago, en el pasaje que acabamos de leer, que parece ser
que muchos de nosotros lo conocemos porque es un pasaje popular, que no debemos ser únicamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Y este versículo, a pesar de que es popular porque muchos lo conocemos, es muy poco llevado a la práctica en el día de hoy. Poca gente practica a pesar de que escuchan. Cada uno de nosotros estamos aquí porque en algún momento de nuestra vida escuchamos hablar de Dios. Si usted esta noche está aquí es porque un día usted escuchó acerca de ese Dios creador y de su Hijo Jesús, que tiene la misión de salvarnos de nuestros pecados. De manera que escuchamos una vez y fuimos llamados por el Señor, convencidos de pecado, y por eso estamos aquí. Porque escuchamos, oímos, recibimos el llamado y estamos hoy aquí. Sin embargo, muchos creyentes ya no son hacedores, sino simplemente oidores de la palabra. Quizás muchos de los que estamos aquí escuchamos la palabra, nos deleitamos en ella, pero no la practicamos. Y un oidor, aquel que escucha, puede ser aquel que con prudencia, con respeto, asume la palabra de Dios como un mensaje divino y guarda cierto temor, guarda cierta reverencia por el mensaje de la palabra del Señor. Sin embargo, el hacedor de la palabra no solamente ve la palabra de Dios como un mensaje divino, sino que la guarda para sí, la practica y día tras día se va mejorando por ella. Porque la palabra tiene la misión de cambiar nuestra vida para parecernos más a Jesús y menos a este mundo. A los oidores, el escuchar la palabra de Dios le transmite paz, serenidad, tranquilidad. Le trae respuesta a preguntas que ellos mismos se hacen. Es por eso que a los oidores les hace bien escuchar la palabra de Dios, aunque no la practiquen. Porque nosotros podemos ver gente que no son cristianas, que ni siquiera van a la iglesia, pero se detienen a escuchar la prédica. Gente que no van a la iglesia, que no son confesos cristianos, pero en su casa ponen alabanza o ponen prédica, se detienen a escuchar la palabra de Dios. Porque a pesar de no ser cristiano, esta palabra le trae a su espíritu un mensaje de parte de Dios. En Salmo 119 dice lo siguiente: no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Aleluya. De modo que la palabra de Dios trae aliento, serenidad. Aquí David está diciendo: cuán dulce es tu palabra a mi paladar. De manera que hay gente que, a pesar de no ser cristiano, se sienten bien escuchando la palabra. Y hay gente que, a pesar de llamarse cristiano, se han limitado en solamente escuchar la palabra. Millones de personas en todo el mundo se deleitan al escuchar un mensaje, al escuchar una prédica. Hay personas que no se han convertido a Cristo, pero son fanáticos de muchos predicadores famosos. Siguen todas sus prédicas, aunque no se han convertido. Sin embargo, los que son hacedores de la palabra no limitan su entendimiento a los que escuchan, sino que lo ponen en práctica para que no se le olvide. Porque la práctica, como nosotros decimos, hace el maestro. Y si usted oye pero no practica, la palabra que oye se le va a olvidar. En Proverbios capítulo 33, versículo 1 en adelante, dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y año de vida y paz te aumentarán.
Nunca se aparten de ti mi misericordia y la verdad. Átala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, y hallará gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Me gusta como lo dice aquí. Átala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, de manera que a usted no se le olvide lo que usted ha escuchado. Porque si usted está escuchando ahora mismo la palabra y se le olvida, no la practica, al final de cuentas, esto no le va a servir de nada. Esto no le va a aportar nada si no la llevamos a la práctica. Un método de la enseñanza para aprender un idioma es la práctica constante. Usted recibe hoy una clase de inglés, de francés, de cualquier idioma, y usted tiene que practicarlo para que no se le olvide. La constante repetición, la práctica es lo que va a hacer que usted se guarde eso ahí. Pero cuando usted recibe una clase y usted cierra su cuaderno y se olvida de eso, ¿cómo usted entonces se va a desarrollar si no ni siquiera lo ha visto? Muchas veces la gente va a la iglesia, va al culto y escucha la palabra, ni siquiera toma una nota para ver los versículos, a ver si el predicador habla mentira o no. No lee en su casa la Biblia acerca del texto que se estuvo leyendo. Y una semana después, usted no sabe ni siquiera lo que dijo el predicador. Y pudiéramos ponerle en tela de juicio. Yo estoy seguro que no todos recuerdan lo que yo hablé el domingo, o la cita, 3 días del domingo acá. Yo creo que no lo recuerdan porque no lo llevan a la práctica. Lo escucharon en la iglesia y automáticamente se cerró ese ciclo. Y usted no puede recordarlo, aunque quiera. Puede tener pinceladas, pero no tiene los detalles, porque no lo llevaron a la práctica. Probablemente muchos oidores de la palabra se conforman al escuchar lo que dice un predicador. Y si está bien o mal, ellos no lo toman en cuenta porque no lo verifican, no lo practican, no confirman con las escrituras. Yo creo que nosotros como predicadores, en mi caso, yo trato de tener mucho cuidado con lo que yo voy a hablar delante de ustedes. Pero en la calle hay mucha gente predicando, en las iglesias mucha gente predicando, y la gente dice, sí, es verdad, sí, y le creen todo, y cuando usted va a la Biblia, no son coherentes con el mensaje de la Escritura, porque eso me ha pasado a mí. Donde hay gente que predica una cosa y los miembros de la iglesia creen eso como que es una verdad, pero no verifican en la Escritura si es cierto o no. Entonces empiezan a enseñar mala doctrina, malas cosas que la Biblia no dice, porque solamente son oidores de la palabra. Pero aquí nosotros vemos algo muy importante que nos dice esa Escritura, que aquellas personas que solamente son oidores de la palabra son como el hombre que se mira en el espejo. Se mira en el espejo y se va y se olvida de cómo era. Por eso tiene que volver nuevamente al espejo. Así aquellas personas que reciben la palabra del Señor y no la llevan a la práctica, automáticamente salen de ese tema del cual se está hablando, se le olvida. Santiago, con respecto a esto, escribió lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque yo creo que cuando nosotros somos oidores y pretendemos que sabemos algo, cuando vamos a la práctica nos damos cuenta que no sabemos nada, porque nos conformamos con lo que dicen, pero nosotros no hicimos la práctica para estar seguros de que sabemos o no hacer algo.
Por eso es que aquellos que se convierten en solo oidores de la palabra se están engañando a sí mismos, porque cuando creen saber algo, no saben nada. Y yo creo que la repetición es la madre de todo el aprendizaje. Son tantas las cosas que yo he escuchado, tantas las informaciones que yo tengo en mi cerebro, pero no puedo ponerla en orden, porque son cosas que yo he escuchado, pero no he practicado. No me he sentado detalladamente a verificarlo. Y todo eso se olvida. Por eso la palabra es tan insistente cuando dice que nosotros debemos de ser hacedores y no tan solo oidores. Dice la palabra en Lucas capítulo 11, 28, que Jesús dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Cuánta gente escucharon a Jesús predicar? Pero ¿cuántos fueron los apóstoles? ¿O cuántos fueron los 70 que él escogió, como prediqué el domingo pasado? Mucha gente escuchaba, pero no todos eran hacedores de la palabra. Jesús también dice en Mateo capítulo 7, 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aleluya. Y yo creo que cada uno de nosotros ha escuchado esta historia de aquel hombre que construyó su casa sobre la arena y el otro construyó su casa sobre la roca. El hombre que construyó su casa sobre la arena, su casa se derrumbó cuando vino la lluvia. Pero aquel que construyó su casa sobre la roca, por más que vino tormenta, ciclón, brisa, lluvia, su casa se mantuvo firme porque la mantuvo sobre la roca. Aleluya. Construyó sobre la roca. Jesús está diciendo que todo aquel que guarda su palabra, no que solamente oye, sino que la guarda, es como el hombre que construye sobre la roca. Aleluya. Jesús, una vez más, acerca de guardar su palabra, dice lo siguiente en Mateo capítulo 24, 35: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. De manera que la palabra del Señor tiene un peso sobrenatural y tiene la misión de causar un efecto que cambie nuestras vidas. Pero cuando nosotros nos limitamos a escuchar y no practicar, ese efecto de cambiar nuestra vida nunca pasará. Es muy importante el tiempo que usted pasa escuchando la palabra. Pero es de mayor relevancia, de mayor importancia, el tiempo que usted pasa practicando la palabra. En este momento usted está escuchando la palabra, eso es muy bueno, pero más bueno es cuando usted la lleva a la práctica. Cuando usted lo que el pastor está diciendo, el predicador está diciendo, lo aplica cuando tiene que aplicarlo. Claro, cuando el pastor o el predicador está hablando conforme a la palabra, a la escritura. Por eso Jesús dijo en Mateo 7:21, ya lo mencioné: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No sé si usted puede entender esta palabra de Jesús, pero Él dice que en aquel día los oidores son los que van a decir Señor, Señor, porque ellos oyeron de Dios, oyeron que Dios iba a salvar, oyeron que Dios iba a condenar, oyeron que había un cielo y había un infierno, oyeron todo lo que la Biblia y todo lo que los predicadores hablaban a través de la Biblia, oyeron, sin embargo, no practicaron.
Por eso dice la Escritura que ellos van a decir Señor, Señor, porque probablemente se van a acordar de decir pero Señor, porque lo escucharon. Pero cuando el Señor le diga y lo llevaste a la práctica, no lo llevó a la práctica, porque solamente era oidor y no hacedor de su palabra. Por eso Jesús dice que los oidores no entrarán al reino de Dios, sino lo que hace la palabra del Señor. Y yo creo que esto debe de darnos grima a nosotros, porque debemos de posicionarnos y pensar, ¿yo soy un oidor de la palabra o yo soy un hacedor de la palabra? ¿Yo estoy viviendo como dice la palabra o yo estoy escuchando lo que dice la palabra y estoy viviendo a mi manera? Romanos capítulo 2, versículo 13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados por Dios. No son los oidores, sino los hacedores los que serán justificados por Dios. Tantos los oidores como los hacedores de la palabra del Señor van a ser pesados por la misma balanza. Los oidores y los hacedores estarán en la misma balanza. Sin embargo, los hacedores tendrán la ventaja porque hicieron lo que dice la palabra de Dios, porque vivieron como dice la palabra de Dios que hay que vivir, porque siguieron la palabra de Dios y no su propia manera de vivir. Esto es lo que Dios quiere de mí, esto es lo que Dios quiere de usted, esto es lo que Dios quiere de todas las personas, que sean hacedores de su palabra y que reciban al Señor de todo corazón. Aleluya. De tal manera nosotros también debemos de ser hacedores y no oidores, que practiquemos lo que dice la palabra para cambiar nuestras vidas y parecernos todos los días más a Jesús. La Biblia es el parámetro para que usted pueda parecerse más a Jesús y menos al mundo, pero estar de espalda a lo que dice la palabra, usted se va a parecer más al mundo y menos a Jesús, más a los hombres y menos a Dios. Pablo envió su segunda carta a su hijo en la fe, Timoteo, y en el capítulo 3, versículo 15 en adelante, él dice lo siguiente, refiriéndose a la palabra del Señor. Desde la niñez, hablando de Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué cosa? La palabra te puede hacer salvo por medio de la fe en Jesucristo. Toda escritura, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que la palabra va a hacer en nosotros. Va a corregir, a redarguir. Esta palabra inspirada de Dios es útil para nuestra vida si somos practicantes de ella y no tan solo oidores de ella. Un hacedor de la palabra de Dios tiene que cambiar su vida porque la Biblia lo dice. Tiene que perfeccionarse para la obra de Dios, contrario a los oidores, que simplemente oyen y se sienten bien y ya. Así que, amados hermanos, esta noche la palabra nos enseña que el que oye el mensaje de Dios sin obedecer es como el que se mira al espejo y luego se olvida de cómo era.
se mira al espejo y se va pronto y se olvida de cómo se veía, dice la Escritura. Por el contrario, el que se fija bien en la perfecta, la que liberta, y lo pone en práctica en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en todo lo que hace. Aleluya. Me gusta cómo termina este versículo. Aquellos que llevan el orden de la palabra, la practican y viven por la palabra, dice aquí que serán afortunados en todo lo que hace. Aleluya. Yo creo que cuando somos hacedores de la palabra nos guiamos por la voluntad de Dios. Cuando somos oidores de la palabra, a pesar de que escuchamos cuál es la voluntad de Dios, al final de cuentas terminamos viviendo para nosotros mismos. Así que esta tarea yo quiero que usted la medite en su corazón cuando llegue a su casa. Si usted es un hacedor o un oidor de la palabra. Padre, te adoramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar esta noche en tu casa. Restáuranos, Dios mío, guárdanos, Señor, transfórmanos y quebrántanos. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad, y ayúdanos a llenar nuestro corazón de tu presencia y de tu poder. Señor, quebrántanos, llénanos de ti en todo tiempo y todo momento. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad, y ayúdanos a ser hacedor de tu palabra. Nos hemos convertido en oidores. Muchas veces sabemos lo que tú quieres, pero al final hacemos lo que nosotros queremos. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que tú quieres, a vivir como tú quieres, a ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, vamos a